Bienvenidos internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Esta mañana nos acompaña en nuestra sala de redacción Dante Mossi. Él fue director del Banco Centroamericano de Integración Económica, un economista también, consulta frecuente de la prensa, y nos acompaña esta mañana para dilucidar algunos temas económicos del país. Bienvenido a Proceso Digital. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Sí. Bueno, usted ha hablado, para comenzar estos temas, de un presupuesto responsable, donde se protejan a los más vulnerables del país. El gobierno ha dicho de que va a aprobar un presupuesto por alrededor de 444 mil millones de lempiras, que representa un 3.15% de incremento si lo comparamos con el aprobado en 2025, o sea que no hay tal rebaja como muchos argumentan. Ahora, ¿cómo debe enfocarse este presupuesto? ¿Dónde debe ir dirigido? ¿Y cree usted que ya pasó mucho tiempo y le están dando largas a la aprobación de esta herramienta económica del país? Bueno, en efecto, el presupuesto general de la República es el documento que pauta las políticas públicas y porque dice cómo se van a financiar. Mi primera sorpresa ha sido las diferentes menciones del monto. Se habló que el año pasado el presupuesto estaba inflado y este año súbitamente es casi lo mismo y no está inflado. Entonces no es un presupuesto base cero, o sea, pareciera que todavía se siguen arrastrando vicios del pasado, en particular financiando las prioridades del pueblo hondureño, que hoy son el sector salud y el sector de protección social. No es ninguna sorpresa, ¿verdad?, que el gobierno utilice subsidios. Es una herramienta válida para proteger a los más vulnerables, pero pareciera, o sea, yo he escuchado varias declaraciones de varios funcionarios, como la designada presidencial, el ministro de Energía, el ministro de Finanzas, de que este gobierno simplemente no desea utilizar subsidios. No obstante, hoy lo que tenemos, por ejemplo, en el tema de los productos del combustible, que mira una absoluta falta de sensibilidad, que el combustible que usa más la gente pobre, que es el queroseno, que es para cocinar en mercados, zonas rurales, es el producto más caro. Históricamente, los gobiernos han subsidiado ese producto porque obviamente son las personas más pobres y que preparan alimentos, ni siquiera es para comer sobre ellas mismas, sino que es para una actividad productiva. Y curiosamente, un gobierno como el presidente Maduro protegió ese producto y la presidenta Xiomara Castro también lo protegió, o sea, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda. Entonces yo no entiendo hoy cuál es la objeción en utilizar los subsidios focalizados, pero no se puede subsidiar a todo el mundo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hoy por hoy no estamos haciendo la tarea como Estado de proteger a los más vulnerables. Y ahí es donde yo creo que el presupuesto va a venir a completar la película, porque vamos a ver cuánto presupuesto hay para subsidios, cuánto presupuesto hay para carreteras, para salud, educación. Sí, bueno, hoy el Banco Mundial, ha dicho de que Latinoamérica crecerá en 2,1% por todo el entorno desafiante que hay. El Banco Central de Honduras también ha anunciado que al final de este mes va a presentar su programa económico. Expliquémosle al pueblo qué significa el crecimiento económico y el promedio que va a haber en Latinoamérica. Mire, primero que todo, Honduras ha crecido en estos últimos años alrededor entre el 3 y el 4%. Y es un crecimiento raquítico que no genera riqueza y distribución de ingresos. Históricamente, Honduras, para poder generar riqueza y poder aliviar a los pobres de manera real, tiene que crecer al menos al 6%. ¿Qué es lo que alarma? O sea, es cierto, el país es una parte de un entorno global, pero no significa que el país puede dejar de crecer más rápido con reformas estructurales. Entonces, por eso es importante ver el presupuesto. Les menciono reformas que pudieran tomarse en este gobierno para acelerar el crecimiento económico. Lanzar una licitación para la tercera operadora de telefonía móvil, lanzar el aeropuerto de Palmerola, la terminal de carga para carga con Asia, concesionar las terminales aéreas que están todavía bajo control estatal, concesionar más carreteras, el corredor seco, por ejemplo, que
hay que concesionarlo para que el mantenimiento haga que la inversión perdure a través del tiempo. Hay muchas cosas que hay por hacer, pero la verdad que en estos meses el gobierno se ha dedicado todavía a seleccionar sus altos funcionarios y no hay un plan. Y ese es casualmente, creo yo, el problema que no solo yo lo veo, lo ven muchas personas. No sabemos qué es lo que quiere hacer el gobierno. Obviamente sus hijos no son parte del plan de gobierno. Pues miremos qué van a hacer para aliviar la situación de los hondureños que más lo necesitan. Sí, bueno, y hablando de esta apertura a los privados, se habla mucho de la derogación de la ley de la industria eléctrica para dar apertura a los privados, preveyendo de que este 2026 va a ser un año crítico en cuanto a la generación y en cuanto a la distribución de energía. ¿Qué pasos debe de dar Honduras en esa vía para por lo menos asegurarnos a la población que vamos a contar con el servicio de energía? Mira, yo creo que de todas las reformas que se hicieron en el gobierno pasado, quizá con buenas intenciones, pero la realidad es que la salud financiera y física de la ENE deja mucho que desear, y el sector eléctrico es mucho más amplio que el ENE. Entonces necesitamos permitirle al sector privado que comience a invertir en ciertas áreas que normalmente habían estado bloqueadas. Entonces para eso es necesario derogar esta ley que fue aprobada en el gobierno pasado, porque si por ejemplo hay una maquila en la zona norte que quiere ampliar su capacidad y hay un generador que está dispuesto a venderle la energía y construir su línea de transmisión o alquilarle al ENE una de ellas, pues hay que hacerlo. Hoy por hoy eso no se puede hacer. Creo que se ha dado un paso concreto por la Comisión Reguladora de Energía, que ha sido el pago a los generadores, autogeneradores como se denominan, que el exceso de energía la ENE se las compra, ¿verdad? Entonces me parece que es una buena decisión, es un paso en la dirección correcta. Entonces la única manera que Honduras va a salir de este sector de energía en cifras negras es que el sector privado entre, porque obviamente la ENE, y no es de esta administración, es de muchas administraciones, ha sufrido ataques de corrupción de manera continua, contratos con energía cara, que normalmente si fuese un mundo de privados, nadie le compraría. O sea, si quiero generar a 40, 50 centavos de kilovatio hora, bueno, sea feliz, pero nadie lo va a comprar porque es muy caro. Entonces, pero el ENE sí lo ha comprado. Entonces, ese ha sido el problema eterno del ENE. Y ojalá podamos comenzar a hacer una brecha para que el sector privado participe y sea responsable también del destino energético del país. Estamos ya en el cuarto mes del año. Hoy precisamente hay una reunión entre el sector obrero y los privados para definir el salario mínimo. Hay muchos temas en el ambiente, en la palestra, sobre los incrementos a todos los productos, la devaluación, los fuertes precios también en el combustible. ¿Qué podemos esperar más o menos? ¿En qué rango podría andar el incremento? ¿O cree que definitivamente va a tener que invertir el gobierno para fijar el nuevo aumento al salario mínimo? Yo creo que esto va a marcar la línea del gobierno. Si no hay un acuerdo, entiendo yo que la postura de los trabajadores, que me parece muy razonable, que el salario mínimo se ajuste al nivel de inflación, que el año pasado fue alrededor del 5%. Eso realmente está muy lejos de la ambición del sector privado, que hablaba de un aumento entre 1 y 2%. Entonces yo creo que si no logran acercar a la postura, van a haber problemas porque el gobierno va a tener que decidir. Y si el gobierno decide, y vamos a saber, realmente este es un gobierno, como se dice en muchos lados, un gobierno del sector privado, que va a poner el pie al trabajador hondureño. O sea, y es más sensitivo porque estamos en este año 2026, es un año con mucha inflación. Y encima de eso, lastimosamente, los titulares se refieren a mega salarios de empleados de gobierno. Entonces, es bien difícil que el gobierno tenga una postura seria de exigirle al trabajador hondureño un sacrificio si algunos altos funcionarios del Estado siguen recibiendo unos sueldos realmente fuera de la realidad hondureña. Independientemente de la responsabilidad que puedan tener, me parece que el gobierno va a tener que hacer más sacrificios
en general para mostrarle al pueblo hondureño, el gobierno está haciendo su parte en demostrar que vamos a vivir con austeridad y vamos a dar el apoyo, el respaldo a los trabajadores para que tengan un buen salario que les permita mantener el estándar de vida, porque obviamente ya el nivel de inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los hondureños. La representante de la DIPE, Saraí Silva, decía de que el gobierno recauda diariamente 37 millones de lempiras y que actualmente 22 millones son destinados a subsidios. Este año, en 14 semanas, por ejemplo, la super subió 35 lempiras el galón, 27.95 la regular, 44 el diésel y 62 lempiras el queroseno. Son incrementos fuertes, tomando en cuenta el subsidio que aplica el gobierno. Usted públicamente ha dicho de que es factible eliminar por ahora el impuesto que cobra el gobierno. Si nos explica y nos ahonda. Claro. Mire, tuve el privilegio de trabajar con el presidente Maduro en el año 2002, hace muchos años, y hubo una crisis petrolera y me tocó redactar la nueva ley, porque con relación al aporte al patrimonio del Fondo Vial, que era un aporte, y realmente está un poco extraño porque un aporte es algo que no requiere autorización del Congreso, entonces lo hicimos un impuesto para que estuviéramos con todas de derecho. Y erróneamente, yo reconozco, se dejó ahí ese aporte, ese impuesto en dólares, aproximadamente $1.10 por galón de cada producto. Hoy por hoy, ese fondo también fue, afectado ante la presidenta Xiomara Castro. Se rebajaron los impuestos para mitigar el impacto del consumidor final y también se dio un subsidio. O sea, un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha hicieron lo propio para mitigar el impacto. Pero pensándolo fríamente, este aporte no tiene sentido, porque este aporte iba dirigido al Fondo Vial. El Fondo Vial ya no existe. Sí. Entonces, ¿para qué estamos sacando dinero? Es un impuesto más. Entonces, yo diría que mejor eliminemos este aporte ya de una buena vez, que para nada sirve, más que para generar inflación. Pongamos un impuesto sobre venta al combustible y dejemos que el combustible sea como cualquier otro producto de uso en Honduras, sujeto a los impuestos tradicionales. O sea, mucha gente me dice, pero ¿y cómo sustituyo ese ingreso que recibo por los impuestos de combustible? Porque los gastos siguen igual. Bueno, nuevamente, necesitamos ver presupuesto de gastos. Creo que tenemos gastos totalmente innecesarios. Y menciono uno, la ENE. La ENE está generando pérdidas, de acuerdo a estadísticas oficiales, habrá que revisarlo, entre 3.000 y 4.000 millones de lempiras al año. O sea, en 3 años de pérdida de ENE, es todo un año de impuestos perdidos de los combustibles. Entonces, desde el mismo sector. Entonces, sí hay manera, ¿verdad?, que el gobierno puede ahorrar dinero, que tiene que tomar acciones, de las cuales no he escuchado una. Para comenzar, creo que están cometiendo un tercer error. Lo hizo Juan Orlando Hernández, lo hizo Xiomara Castro, ahora lo hace Tito Asfura, en que el ministro de Energía es el gerente interino de la ENE. Eso, como si las dos fueran fáciles. No son fáciles ninguna de las dos. Y se necesita una cabeza en cada una. Claro que sí, porque yo miro que publican estos cuadros de los precios del petróleo en Centroamérica. Y a veces dejan por fuera El Salvador. Y les digo, El Salvador es un caso curioso. El Salvador importa combustible igual que Honduras, igualito. ¿Cuál es la diferencia? Allá se permite y se invita al sector privado a que compita. Pero ¿cómo hay competencia? Porque hay una Secretaría de Energía equivalente que está encima de la industria y revisando calidades, cantidades, precios. Entonces en Honduras no hay tal competencia. Y alguien me decía, pero es que en Honduras está todo regulado. Falso. Le digo, a mí me tocó escribir el decreto. El decreto habla de precios máximos, igual que en El Salvador. Y las empresas tienen libertad de competir, le pueden bajar un centavo o una empira para atraer clientes. Hay anuncios de tarjetas de crédito hoy que están rebajándole al consumidor si usan su tarjeta de crédito. Eso es competencia. Así que yo invito a que pensemos fuera del cuadrado, ¿verdad? Y sí, si es posible eliminar esos impuestos y mejor transformemos los combustibles a un producto más y sujeto a los impuestos de venta y renta, que son los impuestos que recaudan en
en serio para el Estado. Pero usted entonces sugiere de que este impuesto al combustible no sea una eliminación temporal por la situación del Medio Oriente, sino que sea algo definitivo. Mire, yo creo que ya debería eliminarse de una buena vez, porque como mencionaban algunos analistas, parece que cada vez que hay crisis hablamos de este impuesto. Cuando no hay crisis no hablamos, pero la verdad es que no producimos combustible. Así que esto va a ocurrir cada vez que hay una crisis y van a ver, o sea, esta es una de... yo trabajé en Banco Mundial con un experto en combustibles y él me decía, lo único seguro en el tema de combustible es que es extremadamente volátil. Entonces, si hoy no hay, pero mañana va a haber, me dice, eso es garantizado. Entonces, hay países como Costa Rica, por ejemplo, que decidieron en el sector de energía, una forma más amplia, vamos a generar nada más energía renovable, vamos a introducir la movilidad eléctrica como una alternativa para darle a la población una opción en caso que el combustible sea caro, que tengan una opción B. O sea, de las medidas que el gobierno ha dado, hoy por hoy ninguna es real. O sea, yo le pregunto a un taxista, cuando él va a la bomba y le dicen, tiene que ir con el vecino. O sea, no tiene sentido. O sea, no son soluciones reales que impacten a las personas. Ahora, ¿y cómo hace Nicaragua? Nicaragua tiene congelados los precios desde el 2022. ¿Usted conoce cómo hace Nicaragua? Sí, lo que hizo Honduras también, lo ha hecho Honduras varias veces, en varios momentos. Lo hacen de manera temporal, porque es que creo que aquí donde hace falta un economista en el equipo del presidente Asfura, que tenga esa amplitud de ver, como dicen, el bosque y no los temas individuales. Y es que el problema de lidiar con una economía con alta inflación es mucho más complicado que el problema de pagar un subsidio. O sea, Nicaragua lo que está haciendo correctamente, como lo hace México, como lo hace España, como lo hace Panamá, lo hace la República Dominicana, es que dicen, miren, si tengo dos infiernos y uno es, tengo que erogar dinero que aún no tengo, pero pago el subsidio, o voy a lidiar con una inflación. Lidiar con una inflación es caro, es muy complicado, tasas de interés elevadas, probablemente depreciación de moneda más rápido. Y aquí es donde uno dice, falta el economista que le diga al gobierno, mira, si no utilizan subsidios, alistémonos a trabajar con la inflación. Entonces, por eso es tan importante el presupuesto de la República y el programa monetario, para saber si el gobierno dice vamos a vivir con inflación, está bien. Ahora, brevemente, don Dante Mossi, hay centenares de funcionarios públicos que ganan incluso más que el presidente. Se hablan de instituciones que los salarios son sumamente estratosféricos. ¿Cree usted que se debe establecer, digamos, un techo y el presidente debería de ser como el funcionario mejor pagado del país y bajar esta cantidad de salarios que lógicamente impactan en el presupuesto nacional? Mire, yo creo que definitivamente hay una disfuncionalidad en el tema salarial del Estado. Yo creo que el presidente Asfura, de hecho, él dona su salario. Creo que da un ejemplo a todos los demás. Es un empresario serio, responsable, pero sí se le hace a él la tarea difícil si tiene funcionarios de su equipo de gobierno que ganan cantidades fuera de la realidad nacional. O sea, yo recuerdo, y lo cito a la presidenta anterior del Banco Central, a doña Rebeca Santos, que ella me decía, Rebeca, tienes que bajarte el sueldo. Tenés razón, se lo bajó la mitad. Dice que ni siquiera ¿cómo se llama? Le hizo una contrapropuesta a la presidenta, sino que de ella salió, y dice, sí, está muy alto, pero estoy enferma, dice, así que necesito. O sea, ¿por qué lo digo esto? Y no fue la primera, el presidente anterior hizo exactamente lo mismo. Son sueldos fuera de la sincronía, le dificultan el mensaje al presidente de que él es una persona recta, honorable, consciente de que trabaja en un estado que no es para servirse de él, sino para servirle a los pobres. Entonces, cuando uno habla de sueldos de 200,000, 300,000 lempiras, particularmente en el sector financiero, dice la responsabilidad, pero perdón, la responsabilidad que tiene el presidente es mucho más elevada, o la responsabilidad que tiene el ministro de Salud o el ministro de Educación es mucho más elevado y ganan mucho menos.
Entonces, creo yo que hay una desproporcionalidad y el presidente debería llamar a orden a su gabinete y ser consistente, porque obviamente ese mensaje no está siendo transmitido a la población general y eso genera descontento. Hoy usted un X también decía de que Honduras ya nombró su director ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y que hay en cartera 2.000 millones, alrededor de 2.000 millones de dólares a los cuales puede acceder el país. Si nos puede explicar. Sí, en la hoja web del Banco Centroamericano de Integración Económica ya está publicado la designación del nuevo director por Honduras, el señor Tulio del Cid. No tengo el placer de conocerlo, otro recuerdo, de verdad que tengo muchos nombres en mi cabeza, pero tiene un alto, digamos, este es un puesto, por ejemplo, que tiene mucha responsabilidad. El BCE es capaz de otorgar en recursos nuevos 3.200 millones de dólares para financiar Honduras, que incluye el Estado, incluye también el sector privado, pero también una cartera heredada de cerca de 2.200 millones de dólares que incluyen proyectos carreteros de la Barca, el progreso de la Ceiba, el alivio de Tegucigalpa a Tizatío, los hospitales de Tocoa a Choluteca, incluye una línea de crédito para la ENE, para el tema de la licitación, que tampoco sabemos qué va a pasar. Entonces, la representa Tablón, que es muy importante para el Valle de Sula. Entonces, hay una serie de oportunidades de poner a trabajar la cartera de inversión pública del Estado y un director que se meta a la operacionalidad, porque muchas veces se corre mucho para aprobar el préstamo, pero no para ejecutarlo. Entonces, el préstamo que yo menciono, que a mí me frustra personalmente, es el alivio de la salida del sur. Ese fue el primer préstamo que yo aprobé junto con el presidente Juan Orlando Hernández en diciembre de 2018. Y me acuerdo que en ese momento digo, no va a tomar más de 18 meses. Vino la pandemia, así que hay una buena excusa ahí, pero lo que quiero mencionar es que son 7 kilómetros y ha tomado casi 7 años de un avance realmente pírrico. O sea, realmente es una tragedia y ojalá esto no sea un Trans 450, la verdad, una obra que nunca se termina de hacer. Así que yo le deseo éxitos al nuevo director, porque el BCE sigue siendo el socio más importante y hay que entender que es un banco complejo, porque hay intereses de muchos países y a veces los intereses regionales son más complicados que los que uno quiere creer, ¿no? Y finalmente, don Dante, el próximo 7 de mayo se cumplen los primeros 100 días del actual gobierno. ¿Nos puede usted resumir cuáles han sido las luces y las sombras de esta naciente administración gubernamental? Yo creo que la primera luz que doy es que hay un mandato potente, ¿verdad?, para el presidente en un cogobierno, como él dice, que ojalá lo aproveche la voluntad del Congreso en aprobar leyes como la ley de empleo temporal, ¿verdad?, que va a ayudar mucho a la juventud, a las mujeres. También saludo el esfuerzo de la Comisión de Energía Eléctrica en aprobar esta ley de autoconsumo. Y paremos ahí, ¿verdad? O sea, en cuanto a hechos reales, ¿verdad? Obviamente hay una deuda con el sector salud. Ya se abrió el fideicomiso, olvidé eso, creo que es importante, pero hace falta realmente muchos temas. Creo que el presidente tiene un papel tan importante y esto de ser igual un doble rol de presidente y ministro de salud no le conviene al presidente. El presidente hay que cuidarlos. Entonces ahí esa es una tarea, una deuda con el sector más pobre y vulnerable de Honduras, que no hay servicios de salud. Y por supuesto educación y muchos otros temas. O sea, yo sé que ningún presidente va a resolver todo, pero sí tenemos que ser muy transparentes. Creo que le hace falta conformar un equipo económico que mire el bosque y no los árboles, como dicen, en forma individual, porque la sensación que yo tengo como ciudadano hondureño es que no estamos avanzando lo que deberíamos avanzar si es que Honduras quiere salir de la pobreza y crecer arriba del 6%, como se hizo. Y yo uso mucho al presidente Maduro, porque las reformas del presidente Maduro en el 2002 generaron crecimientos económicos arriba del 6%, que duró 6 años. Entonces, yo invito al presidente Azura
a que se rodee de mentes brillantes. Si no las tiene, contrátelas con cooperaciones de los bancos que ayudan siempre, para hacer un plan de gobierno que realmente genere expectativas positivas para el pueblo hondureño. Sí. Bueno, y me quiero despedir con esta pregunta. Usted es importador de vehículos eléctricos. ¿Son una opción estos vehículos en un país donde la electricidad está por las nubes? El combustible también, pero ¿son una opción? Son una opción real y esto no es invento. Yo la verdad, cuando fui presidente del BCE y tuvimos la crisis en el 22, como lección aprendida de Costa Rica va muy adelante, tiene una política poderosa sobre el tema de generación de energía renovable y de movilidad eléctrica como parte de esa estrategia. Y entonces se generó un programa centroamericano y lastimosamente en Honduras no hubo mayor interés. Ya toda la región tiene un marco para la movilidad eléctrica. Le puedo decir que el costo operacional de eso es mucho menos que el de combustión interna. Países como China nos están demostrando que esto es una alternativa real al precio de los carburantes. La energía eléctrica que demanda un vehículo eléctrico es una demanda bastante reducida y hoy por hoy las redes de carga pública de Honduras son totalmente gratis. Hay energía eléctrica regalada para los que tienen carros eléctricos como una manera de la industria naciente que quiere apoyar al pueblo hondureño a hacer esa transición, como lo han hecho otros países. El Salvador y Costa Rica son los que van más adelantados. Ojalá Honduras pueda aprobar un marco de movilidad eléctrica pronto. Muchísimas gracias. Este mediodía en Proceso Digital, Dante Mossi, él fue titular del Banco Centroamericano de Integración Económica, es una fuente de nosotros los periodistas en el tema económico, también importa vehículos eléctricos y nos ha arrojado algunas luces de lo que es el panorama económico en Honduras. A todos ustedes les invitamos a continuar de cerca con todos estas entrevistas, estas pláticas, con el único objetivo de que el país salga adelante. Hasta la próxima.